La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del Dr. José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Alejandro Velandia, Alberto Ávila, Jimena Charri, para hacer el análisis de los temas económicos en el orden internacional, en el orden nacional y también a nivel distrital. Iniciamos con el panorama económico nacional y pues vamos a conversar hoy con Andrés Langenberg, que es el director de estudios económicos del Banco de la Vivienda, para conocer algunas cifras, cuáles son, digamos, los movimientos que se han presentado en la tasa de interés, los créditos, cuáles son las perspectivas económicas para el segundo semestre del presente año. Pues obviamente este centro de investigación del banco ha venido monitoreando especialmente todo lo que tiene que ver con los precios de los productos manufacturados, el PMI, pero inicialmente vamos a trabajar qué está pasando con las tasas de interés y cómo está reaccionando el mercado, porque los bancos privados han venido bajando la tasa de interés en contravía de lo que hace el Banco de la República. El Banco de la República subió la tasa de interés, pero los bancos se dieron cuenta que realmente con una tasa tan alta, 45, 46, 47, que ha llegado a la usura, pues no tienen clientes necesarios, suficientes para la solicitud de créditos. Entonces, con esa racionalidad del mercado, han ido bajando las tasas de interés y vamos a conversar con Andrés Langenberg. Bienvenido a Panorama Económico. Nos encontramos hoy con Andrés Langenberg, pues director de estudios económicos en el grupo de la vivienda, exactamente, en el Banco de la Vivienda, para conversar hoy de temas que son en el campo económico son muy importantes. Iniciemos con las tasas de interés y el crédito. ¿Cómo ha reaccionado el mercado frente a las tasas que bajó la vivienda y otros bancos para crédito? Porque pues obviamente tenían tasas por encima del 30, al 35% y han bajado en algunos casos 25, al 20%. ¿Cómo se ha comportado el mercado? ¿Cuál ha sido la reacción de sus clientes a nivel nacional y regional? Bueno, digamos que la disposición que tienen los hogares a contratar un crédito ha venido mejorando en las últimas semanas, pero sigue siendo relativamente baja en términos históricos. Digamos, a pesar del esfuerzo que han hecho los bancos, todavía hay cierta aprensión por parte de los agentes económicos para contratar crédito, y yo creo que es normal. Yo creo que solamente más hacia final de este año, en la medida en que el Banco de la República consolide una senda de reducción de tasas y la inflación caiga en manera sustancial, vamos ya a ver un dinamismo mucho más visible en términos de desembolsos y apetito por contratar créditos. Otro tema interesante, en construcción, este segmento, ¿cómo se ha comportado en la vivienda? Porque hay otros sectores, por ejemplo, pues vivienda de interés social, los subsidios. Parece que en este sector, y las cifras las da el DANE, ha caído la construcción fuertemente en el país, o sea, más del 50% en la demanda. ¿Cómo lo está viviendo en este caso el banco? Sí, bueno, mira, en general, y este es un fenómeno de mercado, no es un banco en particular o nosotros en particular, ha habido una confluencia de elementos adversos para la compra de vivienda. En primer lugar, pues las tasas de interés subieron a raíz del ajuste que tiene que hacer la economía colombiana para disminuir su gasto. En segundo lugar, creo que es bastante notable el incremento en los costos de la construcción de vivienda. Los costos en este momento están generalmente por encima del 12% anual en términos de costos, y eso pues se ha venido trasladando en términos de aumentos en los precios de la vivienda. También hemos visto cambios en la política de subsidios por parte de la nueva administración, y todo eso ha hecho que en realidad las ventas de vivienda estén cayendo un poco más del 60% en pesos constantes, tanto en el segmento BIS como en el segmento no BIS. Hemos visto que algunos de los hogares que ya habían contratado o se habían involucrado en procesos de compra de vivienda han tenido que desistir de estas intenciones. Las renuncias
a compras de vivienda se han visto incrementadas. Y efectivamente también los desembolsos que estamos observando para compra de vivienda están cayendo en una forma significativa, caen en una tasa del 50%. Y bueno, un tema también importante, la caída del precio del dólar. Ahí pues hay dos factores que se han venido planteando. A nivel global, pues la debilidad del dólar, y a nivel interno, pues obviamente la pérdida de gobernabilidad. ¿Cómo están viendo este tema en el análisis económico que ustedes realizan permanentemente? Mira, sí, son varios los elementos que están detrás de lo que está sucediendo. Tú lo has mencionado, sí hemos visto, sobre todo en las últimas 2 semanas, una pérdida del valor del dólar a nivel global, eso explica algo. Pero sin duda hay otros elementos, tanto externos como internos, que ayudan a entender un poco la situación. Lo primero, sin duda, pues Colombia está haciendo la tarea de ajustar su economía. El año 2022 tuvimos unos desequilibrios muy fuertes, una inflación muy alta, un déficit en cuenta corriente muy alto, un déficit fiscal muy alto. Y esos elementos se están corrigiendo, las importaciones están cayendo, lo cual está favoreciendo la corrección del déficit en cuenta corriente. El déficit fiscal este año va a ser alrededor del 4.3%, que es significativamente más bajo que el que tuvimos el año pasado. Y eso está disminuyendo el riesgo país, el riesgo Colombia. Entonces, ahí hay un elemento importante derivado de que se están tomando las medidas para ajustar la economía a un crecimiento mucho más sostenible y a una situación mucho más equilibrada. Y en tercer lugar, sí hay algunos inversionistas extranjeros que han visto el hecho de que Colombia tiene instituciones y el hecho de que el Congreso haya desestimado algunos de los proyectos de ley del gobierno, lo han visto como un factor favorable en términos de que las reformas que probablemente salgan del Congreso van a ser reformas un poco más decantadas, más estudiadas, más equilibradas. ¿Qué horizontes vemos en este segundo semestre? ¿Inflación, cómo lo vemos? ¿Posible que vayamos ajustando, bajando? Igualmente tasas de interés, crecimiento económico. ¿Cómo ven por lo menos estas 3 variables? Bueno, mira, en inflación vamos a seguir este proceso de desinflación que empezamos a observar en el mes de abril, aunque por el fenómeno del Niño hemos visto menores precipitaciones de agua y hemos visto, por lo tanto, algunos rubros del sector de alimentos perecederos que empiezan a estar afectados por eso. Pero a pesar de esa situación, vamos a ver una tasa de inflación que debe continuar a la baja para lo que resta del año. Muy probablemente la inflación esté por debajo del 10%, probablemente el 9,5% hacia el mes de diciembre. Eso permitiría que en las 2 últimas reuniones de este año la Junta Directiva del Banco de la República baje también en forma moderada su tasa de intervención, más o menos en 1,5%, probablemente 0,75 en octubre, 0,75 en diciembre, lo cual pues creo que es una buena noticia en términos de tasas. Así que en temas de crecimiento, pues vamos a ver en realidad crecimientos flojos. No, este año no es un año de gran crecimiento, eso lo sabemos por el ajuste en el que estamos. Pero sin embargo vamos a tener un crecimiento cercano al 1%, especialmente con alguna dinámica relevante en el último trimestre de este año. Pues Andrés, muchas gracias. Estaremos compartiendo en Panorama Económico, en La Voz del Derecho y en Colmundo Radio, en análisis y perspectivas, conceptos y pues obviamente todos los análisis que ustedes hacen en ese equipo económico de la vivienda, que es bien interesante que podamos darle a conocer a la audiencia hacia dónde va la economía colombiana, cuáles son los factores que inciden en estos cambios, en estas variables que estamos analizando permanentemente. Muy amable y un excelente fin de semana. Lo mismo para usted y para todos sus oyentes. Qué gusto haber podido estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Estuvimos con Andrés Langerberg, que es el director de estudios económicos del Banco de Vivienda, analizando elementos fundamentales hacia dónde va el crecimiento de la economía colombiana,
la inflación, cómo va a cerrar este año, también, pues desde luego las tasas de interés, que él ve que el Banco de la República es posible que baje las tasas de interés 2 veces este año y habla de 0.75 para un total de 150 puntos. Interesante porque esto es una mirada de los bancos en Colombia de cómo están viendo la economía del país. E igualmente vamos a hacer el análisis en este panorama nacional. Vamos a hablar con Santiago Piedradita, que es el presidente del Grupo BIOS, un grupo muy interesante en Colombia porque ha incursionado en alimentos para todo lo que es el segmento de las personas y también para mascotas. Tiene una producción muy variada, tiene un desarrollo de cultivos de soya en los llanos orientales, altamente tecnificada, a escala mundial, con costos competitivos a nivel mundial. Entonces, es un interesante experimento y obviamente es una empresa que lleva más de 70 años en Colombia y pues acá en Panorama Económico siempre exaltamos este esfuerzo. Escuchemos a Santiago Piedradita hablándonos inicialmente de los paneles solares del Grupo BIOS. Pues es muy importante, ellos tienen 10 paneles solares, que es pues obviamente también otro de la diversificación de sus servicios, de sus actividades y sectores económicos en los cuales están trabajando. Escuchemos esta primera entrevista porque tenemos varias secciones con Santiago Piedradita sobre los paneles solares que ha venido desarrollando el Grupo BIOS en Colombia. Todo el tema de reducción de la huella de carbono está dentro de nuestros indicadores. No solamente la huella de carbono, sino la huella hídrica. Y en huella de carbono, efectivamente, hicimos desde hace un par de años la medición de los alcances 1, 2 y 3. Y frente a una meta que nos planteamos al 2026, a este momento ya llevamos cerca de un 60% de cumplimiento de esa meta, entonces estamos muy orgullosos. Parte importante de los avances en el cumplimiento de esa meta está alrededor de todo lo que es el paquete del alcance 2, que es energías. Y ahí el año pasado implementamos 8 parques solares con una capacidad instalada de 10.7 megas. Esos 10.7 megas están distribuidos, si mi memoria no me falla, están en Neiva, están en Buga, están en Cartago, están en Caldas, están en Ciénaga de Oro, en Córdoba, están en Mosquera, en Bogotá. Y creo que están aquí también en Medellín. Entonces, esa es como la ubicación geográfica frente a tu pregunta, pero son 10.7 megas, que es una capacidad importante. Esto alcanza a ser algo cercano como al 10% de nuestro consumo, pero lo importante, Juan Diego, es que logramos dentro de toda esta estrategia de mitigación del alcance 2 de la huella de carbono, hacer también una negociación con nuestro proveedor para garantizar que lo que no es producido fotovoltaicamente por nosotros mismos, garanticemos que sea energía verde. Y hoy el 100% de la energía que compramos en nuestro contrato viene certificada como energía verde, es decir, energía que nos garantizan que viene de fuentes renovables. De esta forma, todos nuestros procesos productivos, los de mascota, los de alimento balanceado, los de pollo, etcétera, están asociados a energías que son verdes, o porque son producidos por paneles solares por nosotros mismos, o porque son parte del contrato que viene certificado como energía verde. Diego Piedradita, sobre la construcción de paneles solares, que a veces uno no conoce estos datos en Colombia, o sea, porque uno piensa que solamente es Ecopetrol, no, pero hay empresas privadas como esta, que es el Grupo BIOS, que como les decía al comienzo de esta entrevista, es BIOS, B-I-O-S, Grupo BIOS, y Antioquia. Y entonces es un grupo que ha diversificado en 70 años que lleva, pues ya le digo, está en los llanos orientales. Es generador con 10 paneles solares. Entonces, ahí lo comentó Santiago, más de 10 megas, que es básicamente un aporte a la energía solar en Colombia. Pero ellos básicamente es alimentos para pollos, para animales, para mascotas sí, no es la línea fundamental de ellos, no es el negocio central, sino la diversificación que van haciendo, cómo van ingresando a otros sectores, porque realmente uno piensa a veces que no, que una empresa solamente se dedica a una sola actividad. Entonces van diversificando, pero sus líneas de acción son básicamente esas. Y el 80% de la producción es para el consumo nacional, porque ellos pues preparan o elaboran, producen pues estos alimentos para animales y también para seres humanos. Entonces es bien interesante lo que están haciendo y pues la capacidad de producción y de generación de empleo. Eso es básicamente. Sí, algo muy importante, hablando
de lo que decía mi estimado colega, pues primero un saludo a mis estimados colegas Luis Alberto, Luis Daza, doctor José Gregorio Hernández Galindo. Estábamos mirando precisamente dentro de los temas nacionales de que se vienen obviamente las tendencias de que muchas industrias que están dentro de los sectores económicos han ido a la autogeneración también de energía limpia a través de hélices, a través de paneles solares, a través de biomasa y otros, ¿no? Entonces es importante también mirar que dentro de este componente, pues recordábamos que Colombia es autosostenible en este momento energéticamente, gracias a que pues, nosotros hemos desarrollado una industria complementaria entre fósiles y renovables. Recordemos que las fósiles en las que somos ricos y tenemos buenos ingresos por exportaciones y es nuestro principal producto a nivel de exportación es el petróleo, el gas y el carbón. Son los tres más importantes y todos están relacionados con sector energético. Y adicional a esto, pues obviamente las políticas que se vienen tomando son muy interesantes en el tema de ampliar la canasta con estas energías renovables. Dentro de estos temas, en muchos programas habíamos hablado de por qué es tan importante esta complementación de energías fósiles y renovables. Resulta que como las nuevas tecnologías vienen en pruebas, en desarrollo, en eficiencia, pues no dan la cobertura total de lo que necesita la nación, ¿no? Entonces, por eso son tan necesarias estas materias primas como el petróleo y el gas. En el caso del petróleo, recordemos que no solo se usa para la energía, sino un 50% se usa también para derivados materiales para la industria, ¿no? Esto es lo que tiene que ver, por ejemplo, con medicamentos, con carreteras, con fabricación de cierto tipo de plásticos, cauchos, polímeros, bueno, una cantidad de variedad de temas que se usan dentro de la industria. Entonces es importante, pues ya que estamos en la senda del cambio climático, pues obviamente saber que Colombia es uno de los países emergentes y que por ende todavía tiene mucho permiso a este desarrollo. Entonces deberíamos ampliar la canasta y en el próximo programa les daremos los datos, los resultados de todo el ingreso tan fabuloso que tuvieron todas las compañías que trabajan con el sector energía al cierre del 2022, profesor Luis Alberto. O sea, lo que son las industrias mineras incrementaron sus ingresos a nivel de petróleo y gas. Muchas industrias también reflejaron los mejores resultados. En este momento, los que tienen el discurso para tapar un sector y traer otro, para que les quede fácil, esto es lo que tiene que ver con gobiernos. Resulta, profesor, que no sé si usted conoce la empresa Enel. Sí, y hay otras españolas como Codensa, Enel, Eni, ahí no es Repsol propiamente, sino es otra española, Iberdrola, y muchas otras que uno dice, ¿por qué el presidente Gustavo Petro estaba yendo a Italia y a España? Pues blanco es, como dicen, gallina lo pone, hay intereses energéticos, pero recordemos que el tema de Colombia rico, nosotros somos muy ricos en carbón, precisamente estábamos mirando que los resultados fueron mejor de lo esperado. En el próximo programa vamos a tener los resultados, pero hablando del sector minero, el último mes en el planeta y la última semana ha sido de grandes movimientos con el tema del litio. El litio corresponde al sector minero, profesor Luis Alberto, ¿y por qué sobre eso si no hacen escándalos? ¿Sí? De la contaminación ambiental, del impacto ambiental. Uno de los grandes países, mire que por ahí es donde uno empieza a analizar la política. Resulta que el presidente de Chile se supone que es de corte socialista, ¿sí? No, el de Chile actualmente no. El presidente de Chile, claro. El de Chile, Boris, sí, claro. Boris. El anterior no, sí. Claro, entonces cuando usted se pone a analizar ese socialismo disfrazado de unos cuantos para manejar el poder, entonces ahí es que uno dice socialismo falso. ¿Y por qué lo digo que falso? Usted sabe que Europa y Estados Unidos en este momento están mirando mucho a Chile y compañías como Enel y otras extranjeras son las que van a desarrollar ese negocio y se van a quedar con la gran parte de intermediación, ¿sí? Entonces sí se da cuenta de dónde están los intereses y dónde están las mecánicas y dónde está ese discurso del cambio climático que no es muy sincero. Entonces es muy importante mirar quiénes son los componentes, quiénes son los que van a ganar con esto y por eso es importante contarle a la gente la verdad de la historia para que en el resultado podamos tener cosas positivas. Ya que estamos en Panorama Nacional hablando de energía, profesor Luis Alberto, seguimos con la tendencia de subir el combustible, ¿no? Esto le puede pegar directamente
a la canasta familiar y a todos los productos de la industria, porque recordemos que gran parte de las cosas, dicen que solo la gasolina, pero están diciendo que a partir de junio o julio se puede empezar también a incrementar el precio del diésel, ¿no? Y el ACPM. Sí, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha planteado que por lo menos este año no se prevén incrementos para el diésel. Vamos a ver hasta dónde pueden, digamos, detener esos incrementos, porque como sigue el déficit en el fondo de estabilización del petróleo y el carbón, entonces, naturalmente, esa es la presión que tienen de la banca internacional para bajar ese déficit que tenemos crónico en estos precios, y por eso es que tiene que nivelarse el precio de la gasolina con el precio internacional. Nosotros importamos cerca del 40% de la gasolina. Claro. El 60% es de la producción nuestra, que la podemos refinar. No tenemos la capacidad de refinación para el 100% del petróleo que producimos. Recordemos que Colombia tiene 2 refinerías, ¿no? Con Reficar en Cartagena y Barranca Bermeja. Barranca Bermeja. Entonces, naturalmente, si no alcanza ese proceso de refinación, pues tiene que importarse, y al importarse se compra a precio internacional. Claro, pero entonces ahí la ecuación es que nosotros refinemos todo lo que necesitamos, porque nosotros podemos seguir haciendo las inversiones respectivas para que Colombia también sea autosostenible en el tema de combustible, gasolina y diésel. Entonces, por eso es importante contar las verdades. Y otra cosa, es importante que el gobierno, aparte de que obviamente va a quitar los subsidios, recordemos que los combustibles, acá, profesor Luis Alberto Ávila, en Colombia, también tienen su buena carga impositiva, ¿no? No es de un 5%, no es de un 10%. Precisamente el año pasado, cuando estuve en la reunión de Cartagena, el Congreso, Colfecar, había alguien que nos contaba bien precisamente todas las cargas y los tributos que tenían los combustibles. Entonces es importante que el gobierno sea efectivo en sus políticas, porque lo que tiene que hacer el gobierno es que esos componentes que son armados para las industrias y que son vitales para el sector logístico, pues obviamente estén, ojalá, por debajo de la media del mercado, porque nosotros producimos energía, ¿sí? Tenemos energía fósil, o sea, tenemos un elemento con el que no cuentan muchos países. Decían precisamente, citando yo el tema de Chile como paralelo a Colombia, que allá están desarrollando mucho, profesor Luis Alberto, el tema del hidrógeno verde y el tema del desarrollo del litio. Si Colombia no se pone las pilas con lo que tenemos, que es el carbón, el petróleo, el gas y otros, pues obviamente ¿quién pierde ventaja comparativa y quién pierde unos flujos importantes de dinero que están en esas reservas de petróleo, de gas y de carbón, ¿no? Sí, nosotros próximamente vamos a tener una reunión con el embajador de Japón y con el embajador de Noruega, precisamente para coordinar, o por lo menos para enterarnos con ellos directamente, y vamos a ver si los logramos también hacer una entrevista para Panorama Económico, con el propósito de ver cuáles son los proyectos que ellos tienen. Noruega tiene los costos más bajos en la producción de hélices para energía eólica. Tiene, digamos, en cuanto a la productividad y costos, eficiencia y calidad, son las mejores. Estamos hablando de eficiencia financiera, del mundo, ¿cierto? No, y además de producción. Por eso tienen las hélices más económicas y de mejor calidad en el mundo. Sí, a nivel de resultado hoja contable son los más eficientes a nivel de generación de ingreso. Exactamente. Entonces vamos se está programando una reunión con ellos para conocer exactamente cuál es el nivel de inversiones que van a hacer acá en Colombia, porque realmente, así como Alemania ha manifestado interés, Japón lo ha dicho el embajador. Pero si se da cuenta, profesor, perdón, lo estratégico de eso, que es no dejar entrar a empresas para que se queden con un sector que es tan vital y que lo debería desarrollar ISA, que ya hace parte de Ecopetrol, porque la una trabaja con fósiles, ¿sí? Y la otra trabaja con electricidad general, ¿sí? Puede que se transforme a través del gas, petróleo, carbón o otras térmicas o las limpias. Pero lo importante es que Colombia, a través de Ecopetrol, ISA y otras nacionales, pueda ser protagonista. Otra de las importantes, por ejemplo, en Colombia, Empresa Energía Bogotá, que ya también es una multilatina. Entonces, es bueno hacer control político de esto y decirle al presidente Gustavo Petro, por favor, no se ponga a vender activos estratégicos o entrada de permiso de activos esenciales. Colombia todavía es una potencia. Recordábamos que Colombia, su primer renglón de exportaciones es energía, ¿sí? Entonces, a través de eso, por ejemplo, yo lo decía muchas veces, lástima que Colombia, profesor Luis Alberto y querido invitado, dejó perder Panamá. Imagínense Colombia en este momento con Panamá, nosotros seríamos otro país, no solo porque tenemos energía, sino porque seríamos un puente comercial de los más importantes del planeta, ¿sí? Junto a un puente comercial que es de transformación, de logística, siempre existen hubs financieros,
como lo es Singapur. Singapur es tan importante que es una ciudad-estado y es tan rico, ¿por qué? Porque no está en un canal, no hace un canal, pero está en un tránsito precisamente que es de mercancías que va de Asia a Medio Oriente y Europa. Entonces es muy importante resaltar esto y hacerle un llamado al presidente de cuidar activos estratégicos y no dejar que... Es importante abrir, porque es importante aclarar acá la información, es importante abrir el espacio a compañías multinacionales, pero no quitarle el mercado a las compañías nacionales, sobre todo las que vienen en crecimiento y que generan tanto ingreso fiscal y que generan tanto desarrollo para la nación, ¿no? Sí, alianzas que le permitan al empresariado colombiano tener una participación bien importante, tener obviamente liderazgo. Somos los dueños de los recursos. Ese ejemplo se ha citado mucho independientemente del sistema económico. Pero mire, vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar el próximo programa que vamos a dar 2 datos. Las carboneras en Colombia, la Drummond es de afuera, no es protagonista como Ecopetrol, ¿sí? Cerrejón también es de afuera. Si usted va a sumar los resultados de las dos, creo que dan más de 25 billones de pesos. Sí. Terpel, se la vendimos a los chilenos. Supuestamente factura más de 19 billones de pesos. Entonces vamos sumando. Sí. Y esos son errores que se han cometido en los gobiernos anteriores. No se trata de precisar nombres, pero naturalmente el modelo neoliberal, que es vender las empresas productivas del Estado, entregárselas a los privados y obviamente quitarles rentas a los municipios. Por ejemplo, un solo caso, ingreso fiscal. Privatizar absolutamente empresas públicas de Medellín. Entonces ya Medellín no recibe cerca de 1 billón que está recibiendo por utilidades o por la participación de estas empresas. O privatizar el 100% la empresa Energía Bogotá, el grupo de energía. Sí. Porque parte de la empresa de energía, todo lo que es comercialización, lo vendió un exalcalde neoliberal que se llama Antanas Mocus. Sí. Se la entregó. Fue un error, falta de estrategia de visión. Pero es que había algo también, y pobrecitos antes, también los servidores públicos, también, digo los buenos, ¿no? Porque... obviamente, empresa pública en Colombia o en países latinoamericanos nunca daba resultados positivos por tanta corrupción que había, por tanto clientelismo y tanta burocracia y falta de desarrollo y falta de visión. O sea, no eran personas que se ven obligadas a sacar resultados en la hoja de contable, ¿sí? Entonces, obviamente, despilfarraban y cogían esas empresas precisamente como fortines electorales. Bueno, ¿sí? pero ya eso entonces a lo que voy, para actual, complementar lo que usted está diciendo, que es la salida, lo positivo, por eso es importante listar las compañías en bolsa. Profesor Luis Alberto, sí. Grupo de Energía Bogotá se fue a la bolsa, ETB se fue a la bolsa, Ecopetrol se fue a la bolsa. ¿Qué es lo positivo de que entreguen en la bolsa? Porque allá hay ojos que los van a mirar y los van a auditar. Les van a decir en qué se gastaron el dinero, en qué no se gastaron el dinero, tienen eficiencia financiera, tienen pérdidas, qué está pasando con los resultados, o sea, tienen presión para sacar resultados positivos. Cumplir. Hoy nos encontramos, hemos invitado a Gustavo García, que es economista, ha trabajado en el Banco de la República durante muchos años, ya pues obviamente gozando de su pensión, y también hace parte de ese equipo económico estudioso del tema de las pensiones en Colombia y todo este tema de la reforma pensional, que obviamente ha tenido unos debates amplios. Inicialmente el gobierno planteó que 4 pilares era lo fundamental para que pasara a Colpensiones, después se dio que a 3 pilares, el partido de la U estaba planteando que no, que bajaran a 2 pilares, pero en sí la esencia es si realmente... nosotros hemos revisado, por ejemplo, la tasa de reemplazo, que está en el 28% en los fondos privados, 65% para Colpensiones. Por favor, yo no hablo con los amigos. ¿Qué es la tasa de reemplazo? Tasa de reemplazo es lo que le reconocen a la persona una vez cumple los requisitos de edad y pensión y semanas cotizadas para que le den, pues obviamente le decreten la pensión, cuánto tiene, qué derecho tiene a recibir de pensión mensual. Entonces, si una persona, por ejemplo, concretamente yo he tenido amigos que tenían su empresa y tenían un sueldo de 10 millones de pesos, fueron a un fondo privado y le dan 2.500.000, menos del 28, porque hay unos descuentos, porque los fondos privados le cobran también por administrar la plata a los cotizantes de las pensiones. Entonces, esa diferencia es la que hace lo que hemos repetido aquí. Alguna vez hablábamos con el mismo Sergio Clavijo, que fue presidente de la NIF, y le preguntaba a Sergio en un desayuno de trabajo, le decía, Sergio, ¿usted con quién está afiliado? Digo, no, yo con Colpensiones, porque es que esos fondos privados no pagan lo mismo. Entonces, ¿qué ejemplo sirve si ellos son los promotores de los fondos privados? Entonces, ese es un gran debate. Claro, pero sí se da cuenta que es importante abrir la información. ¿Por qué? Los fondos privados de pensiones, ellos ponen a rentar el dinero en diferentes ítems de la economía. Por ejemplo, acciones en la bolsa de valores, sí. Compran bonos de deuda pública y otro tipo de cosas. Muchas veces, y hay que explicarle, el bono la empresa del Estado pensional vive del dinero de los impuestos, que es del aporte de todos, que eso es lo que nos va a contar precisamente nuestro invitado. Entonces, nuestro invitado. Por favor, ¿recordamos el nombre? Sí, Gustavo García, economista, y como les comentaba, entonces ha venido trabajando en este tema pensional fuertemente. Bienvenido a La Voz del Derecho,
y este programa Panorama Económico, para que nos cuente un resumen cómo han venido ustedes trabajando este tema, porque realmente hay las dos opiniones. O sea, uno ve sectores del sindicalismo colombiano que dicen, hombre, la reforma pensional es una maravilla, los sectores sociales, también las organizaciones sociales, pero hay otros sectores que tienen otra opinión, y aquí en Panorama Económico queremos ver todos los puntos de vista, y hoy queremos conocer su punto de vista de cómo ve el panorama frente a la tasa de reemplazo, que ya explicamos qué es lo que le pagan los fondos privados, qué es lo que le pagan, cómo está en la reforma pensional, que dice que se va a contraer, que ya la persona trabaja y está con 3 pilares, o sea, 3 salarios mínimos, y la persona cuando se va a pensionar no van a haber pensiones superiores a 5 millones de pesos en Colpensiones, porque ya realmente está hasta 3 pilares y no pueden sino el 65% de esos 3 pilares tener la pensión en el futuro. ¿Cuáles son sus preocupaciones, profesor Gustavo García? Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, doctor Luis Alberto, muchas gracias por la invitación. Mire, la situación de la reforma pensional es la siguiente. ¿Por qué se hace el sistema multipilares a diferencia de lo que prometió el presidente Petro? ¿Qué prometió el presidente Petro? Hasta 4 salarios mínimos obligatoriamente en Colpensiones y a partir de 4 salarios mínimos voluntariamente en los fondos privados en Colpensiones. De un momento a otro, sin ninguna justificación. Dicen hasta 3 salarios mínimos obligatorios Colpensiones y en adelante los que ganen más de 3 salarios mínimos obligatorios los fondos privados. Efectivamente, como lo dice Luis Alberto, el tema es que la tasa de reemplazo para 3 salarios mínimos, doy un dato, es el 64%, es decir, la pensión va a quedar, la mesada pensional va a quedar del 64% con respecto al salario que venía vengando en los 10 últimos años el aportante a Colpensiones, régimen de prima media. Entonces, hasta 3 salarios mínimos, ese porcentaje de tasa de reemplazo da 2.200.000 y de ahí en adelante va a cotizar a los fondos privados y como lo dice muy bien, es un dato de la OIT, dado en la subcomisión de concertación que acabó de pasar en el Ministerio del Trabajo, la tasa de reemplazo es del 28%. Hemos hecho los cálculos, precisamente hace poco salió un artículo del Diario de la República sobre un cuadro que manejamos nosotros y la persona que gana 5 salarios mínimos, que antes salía con 3.200.000, ahora va a salir con 2.400.000, es decir, se le cae la pensión en 800.000 pesos. Y lo más grave, y eso es lo que hay que hacer público, y agradezco la invitación a este programa. Claro que es tan importante, ¿no? Claro, es que el hecho de que se envíe a la persona obligatoriamente a los fondos privados está basado en un supuesto que es absolutamente irracional. Es absurdo, y es que según un estudio que hizo un grupo de matemáticos de la Nacional, porque ni siquiera hay economistas ahí que les hubieran dicho, mire, esto es irracional. Y actuarios también, no solamente matemáticos. No, solamente matemáticos, sí. Yo creo que actuarios, pero bueno, es que el actuario tiene que ver la realidad económica. Sí, si no, a eso hablamos, perdón, ¿no recuerda su nombre, por favor? Gustavo García. Profesor Gustavo, es que hay una cosa que hay que analizar precisamente dentro de esto, que es los análisis que hace la gente que está en el mercado a los que están haciendo puras hipótesis, ¿no? Porque es que a veces las preguntas van orientadas y abro este tema de esta forma. ¿Por qué? Porque es que el presidente Gustavo Petro, a mí me parece que la formación que tiene es de mucha hipótesis. Él prácticamente no ha sido actuante en los mercados financieros ni económicos, entonces a veces se pierden las cifras en lo que puede funcionar. Porque usted lo sabe, por ejemplo, lo comentaba aquí muchas veces, los países que nos han mostrado buen desarrollo, que hablábamos de Noruega, por ejemplo Suiza, Irlanda, que es un caso de éxito sin tener grandes materias primas ni nada, Singapur, son países que han demostrado mucho desarrollo económico y que tratan de ir a la generación de ingreso, ¿sí? En Colombia, no sé, y usted me dirá que es una cosa importante que quieren escuchar todos, aquí por qué los servidores públicos de ciertos estamentos o de ciertos grados, ya voy a decirle como, no me acuerdo cómo es que se llama el término. ¿Regímenes especiales? Sí, porque reciben una cantidad de prebendas en las cuales ellos no fueron aportantes de eso. Me refiero a pensiones del Estado, de los tres poderes, a los magistrados, que reciben 20 millones, 25 millones, 30 millones de pensión, cuando ellos no han aportado sobre eso, que son los bonos pensionales, ¿no? Perfecto, mire, esa es una de las cosas que bueno, voy a terminar el tema de en qué se basa para que se den cuenta la irracionalidad y el absurdo que se está cometiendo
con los aportantes de más de 3 salarios mínimos, que es ni más ni menos el capital humano de este país, es decir, los profesionales que se... O sea, 3 salarios mínimos, estaremos hablando de casi más de 4.400.000. ¿Qué? Más de 3.400.000. Está 1.160.000 el salario mínimo, Con ¿cierto? subsidio de transporte. Sí. Por 3, sí. Sí, más o menos, exacto. Entonces, el estudio de la Nacional de los actuarios matemáticos no economistas dice que el problema es que hay subsidios altos a cargo del Estado, y es un tema recurrente en este tema del debate pensional. Y que para decir eso, ellos se basan, porque todo el mundo sabe que esto todo el mundo, digo yo, las entidades serias de este mundo hacen estudios sobre el sistema pensional, sobre el régimen de prima media, tanto la CEPAL como el BID, como el mismo Banco Mundial, en el libro blanco de las pensiones que llama Envejecimiento sin crisis, dicen lo siguiente: para saber si hay o no subsidio a cargo del Estado en el régimen de prima media, hay que simplemente determinar cuál es la tasa de rentabilidad que se le reconoce a la persona que mes a mes va aportando. Entonces, la gente, los matemáticos de la Nacional dicen que esa tasa debe ser del IPC más 1 para salario mínimo y de IPC solamente para de ahí en adelante. Es decir, que el dinero que le entregan al Estado, el Estado solamente le reconoce la pérdida del poder adquisitivo, y eso es absolutamente ridículo. Se lo dijimos en una carta a la rectora. Qué bueno que lo esté comentando. Sí, perfecto. Y la verdad, qué bueno, y lo felicito que está acá, porque esos son los temas que toca hablar, y de la raíz para que la gente lo entienda fácil, práctico. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, lógico, y lo dice, es que estas entidades lo dicen, la carta de ayer que se le radicó como alcance de un derecho de petición en junio 1, es darle información que sale de los estudios de los asesores, de los consultores del Banco Mundial, Banco Interamericano y la CEPAL, los que tienen que hablar. Claro. Ellos no, y dicen, que no son estudios que son sesgados, porque la matemática, como usted precisamente lo dice de matemáticos, la matemática se tiene que dar en el resultado. Y son estudios o sea, para varios los países. balances tienen que cuadrar. ¿Sí? Sí, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el supuesto que ellos utilizan es falso, pues lógicamente, pues ahí hay subsidios altísimos. Claro. Entonces, ¿cuánto renta el capital en Colombia realmente de acuerdo con cuentas nacionales? Un estudio macro que se presentó hace 10 años en la Comisión de Concertación y que se volvió a presentar en la subcomisión este año, que estudió lo que iba a supuestamente ser el proyecto de reforma pensional. Digo supuestamente porque allá no se debatió el articulado del proyecto que se presentó al Congreso. Claro. Y eso la gente tiene que conocerlo. Eso no es cierto, lo que están diciendo en el Congreso, lo que ha dicho el gobierno, de que es que eso se debatió. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque precisamente lo que pasó en la subcomisión es que el estudio de la Nacional que estábamos esperando nunca llegó, y cuando nos dimos cuenta fue que se presentó el proyecto con base en un estudio que no ha sido público, y lo más grave es que la profesora, y voy a dar el nombre porque le vamos a pedir a la rectora de la Nacional mediante un derecho de petición que la invite a un debate público. Claro. La profesora Alejandra Sánchez se ha negado. Para sustentarlo. Claro, un debate público, y la podemos invitar acá al programa precisamente para que la gente lo escuche. Porque es que resulta que todas esas cosas son para el público, ¿no? Claro. Eso tiene que ser de difusión pública. Sí, sí. Eso no debe ser secreto. Exacto, y es que es un tema muy, muy delicado desde el punto de vista social. Es ni más ni menos decir a los profesionales, mire que aquí los salarios son malos y la pensión, que era medio buena, ajustada a lo que usted aportaba, ahora también va a ser mala, entonces váyase para el exterior. Estamos dándole un incentivo a la persona que se prepara para que definitivamente piense que su desarrollo va a ser laboral, va a ser en el exterior. Esté obligada a emigrar, ¿no? Exacto. Entonces, si eso es así, lo que nosotros queremos, y en eso fue el derecho, de eso se trata el derecho de petición presentado en junio 1, es decirle a la rectora, por favor, pregúntele oficialmente a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional si ellos están de acuerdo en que se utiliza esa tasa de reemplazo. Y ayer le presentamos un alcance a ese derecho de petición citándole los estudios del Banco Mundial, del Banco Interamericano y de la CEPAL, donde dicen, para verificar si hay subsidios o no, es
fundamental saber cuál es la tasa de rentabilidad que se le reconoce al aportante. Ahora, ¿cuál es la tasa de rentabilidad que genera la economía colombiana? Entonces, con cifras de cuentas nacionales, teniendo en cuenta lo que es el ingreso nacional y teniendo en cuenta la relación capital-ingreso, que es lo mismo capital-producto, la rentabilidad del capital en Colombia, con un dato que presentamos en la mesa en la Comisión de Concertación hace 10 años, nos daba que el capital rentaba el 11.51%. 11.51%. Este año, perdón, un paréntesis. Anual. Hablando. 11.51% sobre capital. Sobre el capital, Eso, sí. sobre el capital. Ahora vamos a decir algo. Con la nueva reforma tributaria, me imagino que eso disminuyó, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se castigan precisamente la generación de ingresos y rentas y el Estado empieza a coger más dinero, pues obviamente, por ejemplo, mire lo que le pasó a las petroleras. Le subieron el impuesto. Creo que al carbón también le subieron el impuesto. Entonces, menos rentas, ¿no? Y al recibir menos rentas, pues se puede bajar ese nivel, ese indicador. Sí, pero puede quedar, pongámosle que quede en el 11, en el peor de los casos. 11 nominal. Si le quitamos el 3% de inflación, que es lo que proyecta el Banco de la República a futuro, y este es un estudio que tiene que hacerse financiero a 50 años, queda en el 11, menos 3 puntos de inflación, queda en el 8%. Muy diferente a lo que dice la profesora Sánchez, de que el sistema, el régimen de prima media Colpensiones tiene que reconocer el 1% para el salario mínimo y el 0% para el resto de pensiones. Entonces, es absurdo y es el debate que se tiene que dar en el país, porque el tema no es esta reforma, el tema es que permanentemente nos van a decir o le van a decir a los profesionales, y hay muchos convencidos que efectivamente se están robando el erario o están creando un déficit porque tienen prebendas exageradas y eso no es cierto. Sí, claro. El tema es porque han cotizado. Exacto, y porque ese valor es que la cotización es durante 25 años es del 16% del total de salario. Y de acuerdo con las cifras financieras, con el modelo, un modelo que se corrió hace 10 años, que se llama modelo de capitalización con gradiente geométrico escalonado, y que ahora lo corrimos no solamente a través de ese modelo, sino a través de un sencillo modelo de capitalización que se corre por Excel, donde se reconoce el aporte, donde se recibe el aporte, se invierte sobre el saldo, se vuelve a invertir después de recibir el aporte, se capitaliza ese capital durante 25 años y con ese capital al año 26 se empiezan a pagar las pensiones, pero sabiendo que si hay un capital de 500 millones y se paga una pensión de 5 millones, pues queda para invertir nuevamente 495. Claro, y esa es la parte interesante y ese es el ejemplo que yo les pongo acá en el programa, Noruega. Usted se ha dado cuenta que Noruega tiene un modelo súper exitoso, pero ¿por qué también es, profesor? Porque allá la corrupción es casi que nula. Entonces hay que mirar que el tema viene desde ahí y también que las leyes y el gobierno ajustan las políticas económicas para que esas compañías sean muy rentables, ¿sí? Pero aparte de que Noruega invierte en el país, en las industrias que no las ha acabado, que son el petróleo, el gas, ¿sí? Que las tiene muy dinámicas, invierte a nivel global, pero tienen un fondo de $1.4 billones. Usted nomás le saca el 5% a eso, son $70 millones. Es una maravilla. El fondo soberano. Si se da cuenta que es que el país puede ser rico, lo que pasa es que está muy mal administrado, y precisamente qué es lo que hace el gobierno, el actual, por ejemplo, y no es que seamos fanáticos de uno u otro gobierno, sino que hay que hacer auditoría y regla fiscal en el tema de que ¿cómo es posible de que el gobierno incremente la tributación, el gasto del Estado y no apriete ciertos gastos? ¿Sí? Eso es lo que a la gente no le gusta y eso es lo que no permite el desarrollo, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto, sí. Entonces el debate es muy importante invitar a través de este importante medio radial, es que la gente que hizo ese estudio dé la cara y diga, porque todavía sigue siendo un secreto que no quieren. ¿Por qué sabemos que es el 1? Porque nosotros hacemos los cálculos por el método alternativo nuestro, que es un método suficientemente basado en la comprobación científica y nos da que esa es la tasa, exactamente la tasa de rentabilidad que se ha aplicado al modelo. Que se debería aplicar. Entonces, como le dijimos ayer a la rectora de la Nacional, si eso fuera así, no habría inversión en ninguna parte del mundo. ¿Por qué? Porque si una persona se esfuerza por meter un capital para crear una empresa y eso le va a dar el 1% nomás,
en términos reales, o el 0%, entonces ¿para qué inversión? De ¿Acaso acuerdo. alguien... O sea, mata la inversión, ¿no? Exacto. O sea, ¿qué incentivo habría para la inversión? Ninguna. Y es una irracionalidad porque de entrada uno sabe que el capital algo ha ganado, por eso es que se sigue invirtiendo. Claro, y que debe de ganar también, profesor, porque es que precisamente al gobierno se le hace un llamado para que cree esas condiciones de que haya incentivo a la inversión y de que la inversión no salga corriendo, ¿no? Exactamente. Recordábamos que, por ejemplo, los principales indicadores para exportaciones son petróleo y carbón, ¿sí? Pero si se le sube el impuesto a esos productos y a esas compañías, pues son menos rentables. Y hablando de los fondos privados de pensiones, usted sabe que muchos de ellos, por ejemplo, tienen su dinero invertido en las pensiones en acciones como Ecopetrol. Ecopetrol, en este momento la acción está caída. Pero está caída es ¿por qué, profesor? Por el pánico que genera el gobierno con el tema Ecopetrol. Como dicen que no más exploración de petróleo, que no más exploración de gas, pues obviamente la compañía sí mostró al cierre del 2022 los mejores resultados de toda su historia. Pero más sin embargo la acción está de capa caída porque los inversionistas tienen nervios. Y si invertimos allá, a este señor le da por seguir haciendo locuras, pues obviamente el activo se cae y el ingreso se cae. Entonces sí se da cuenta, profesor, que todo está encadenado en los temas de política económica. Claro. O sea, lo uno afecta a lo otro. Lo que le pase a Ecopetrol afecta a los pensionados en Colombia. Claro, exactamente. Ahora, el otro problema gravísimo es que usted lo planteó. Es que aparte de que no sé, ahora la presidenta de la Comisión Séptima, es que aparte de la Nacional tenemos estudios de la Javeriana y de Fedesarrollo y de la Universidad de los Andes, pues háganlo público. Háganlo público. Porque es que una ley no se puede, y eso tiene que quedar muy claro para el colombiano, sobre todo para el profesional que va a ser afectado. Una ley no puede ser aprobada a escondidas, con datos que no se conocen y que no quieren ni siquiera, porque eso es lo preocupante, no se quieren debatir a nivel público, porque nosotros pero le hemos supuestamente dicho no están obligados a debatirlo públicamente, por ejemplo, en la Cámara del Senado. Claro, eso se debería hacer debates ahí, ¿no? Es que el problema es que en mayo 10, por lo menos, mayo 9 y 10 hubo audiencia pública. ¿Qué pasó? Increíblemente, y eso pues ahí está la grabación que está en YouTube de las transmisiones de la Comisión Séptima, a los presidentes de los fondos privados, todos fueron 15 minutos, Asofondos 15 minutos, ANIF 15 minutos, Fedesarrollo 15 minutos, y nosotros 5 minutos, y cuando ya llevábamos en el 5.5 empezaron a presionarnos, entonces no hubo la posibilidad. Lo que sí se mostró en ese momento es que la figura o el modelo que nos vendieron en la ley 100 de que el ahorro, que es forzoso, porque es un ahorro, el ahorro pensional es forzoso porque por obligación hay que pagar el 16%, 4% los empleados, 12% las empresas. Entonces nos vendieron la idea de que iba a haber... Perdón, repetimos esa composición, ¿cómo es? Sí, el del 16%, el 16% que aporte, tasa de aporte, que toca hacer tasa de aporte. Sobre salarios. De ese 16 sobre el salario, ¿cuánto 4% está a cargo del trabajador y 12% a cargo de la empresa. A cargo de la empresa. Entonces nos dijeron, eso es ahorro que se va a convertir en inversión a través de la Bolsa de Valores, y esa inversión y a través de la Bolsa de Valores, exacto, acciones y bonos, lo que se le quita a la economía para gasto, para consumo de hogares y para inversión directa a las empresas, le devuelve a las empresas a través del mercado de valores, en la medida en que las empresas pueden emitir acciones y bonos y recoger y recuperar ese 16%, digamos, que se fuga del círculo, del flujo circular de la economía, como se llama en economía. Profesor, ¿qué es lo que pasa? Para los que nos están escuchando este programa o hasta ahora se conectan, por favor recordamos su nombre. Gustavo García Flores. Gustavo García Flores. Profesor Gustavo, hay una cosa que hay que mirar acá. Dentro de esto que estamos hablando, para usted, ¿cuál sería la fórmula perfecta para que generara un modelo con eficiencia, pero que generara un modelo con superávit que no le genere un descalabro económico al Estado? Bueno, para eso... Alejandro, para eso déjeme terminar el tema de qué pasa con el mercado de valores. Resulta que en los últimos 7 años, en 5 años de los últimos 7 años, la Bolsa de Valores no ha emitido una sola acción, es decir, el mercado de capitales, ese fondeo, esos recursos que van a inversión, no existe en Colombia por el lado de acción. Y por el lado de bonos se ha vuelto una cosa muy pequeñita. El último dato del año 2022 es que los bonos que se emitieron el año pasado solamente correspondieron al 0.87% del total del PIB
después de que teníamos emisión de bonos del 2% con respecto al PIB, 2.5, ahora están 0.87. Y un dato, es decir, el mercado de capitales es prácticamente inexistente para financiar la inversión en Colombia. Cuando debe ser tan importante en Colombia, claro. ¿no? Y Pero eso, es que lo que le decía profesor Gustavo es que hay algo tan importante que la política económica que está tomando el presidente, porque es que por un lado es contradictorio lo que él quiere, ¿sí?, con lo que él hace. O sea, lo que él quiere no lo está ayudando con lo que él hace. Lo que se está hablando, el mercado de capitales toca dinamizarlo, volverlo atractivo. Pero en la última reforma tributaria, mire, subieron el impuesto a las ganancias ocasionales. Eso los castiga a todos, y las inversiones también. Subieron el impuesto a las utilidades. Subieron el impuesto a los dividendos, subieron el impuesto a empresas que trabajaban con rentas energéticas como petróleo y gas. Entonces, ¿cómo va a querer que precisamente la gente a través de la inversión pueda tener buenos bonos de pensiones y las compañías que se dedican de fondos a esto puedan generar una buena rentabilidad? O sea, es raro, y yo siempre me lo he preguntado, cómo es que un economista piensa de forma inversa a la generación de ingreso, valor y rentabilidad. O sea, no es lógico esto, y por eso poníamos el ejemplo. No sé si usted vio, por ejemplo, el caso de Irlanda. Irlanda era un país muy pobre. Irlanda, lo decía en muchos programas, está dentro de los grupos de los PIGS, estaba dentro del grupo de los PIGS, que eran los países inviables de la zona euro. Cambiaron la política económica, empezaron a llegar una cantidad de inversiones extranjeras, inversiones de adentro también empezaron a estimularse, bajaron el impuesto a las sociedades al 12.5, y mire que hoy en día Irlanda tiene de los PIB per cápita más altos del mundo, sí, y es de los mejores países de Europa. Qué maravilla, ¿no? Sí, claro, perfecto. Bueno, entonces, el 3%, ¿cuánto es lo que se ahorra en el sistema pensional colombiano? El 3% del Producto Interno Bruto. Una partecita va para que Colpensiones pague un valor, el régimen público, Colpensiones pague 39 billones de pesos, y la otra parte va para los fondos privados. Entonces, 3% que tiene que ir que va como ahorro a través del mercado de valores para que se convierta en inversión, pero que no está yendo porque el mercado de valores en Colombia está en declive desde hace varios, sí, por lo menos 8 años. Sí, de acuerdo. Entonces, los fondos privados que han hecho... Eso por un lado, ¿no? Y por el otro, el desestímulo que se le generó precisamente con la última reforma tributaria, ¿no? Perfecto. Que todavía no se ha visto en el tema pensional, porque la reforma hasta ahora se está aplicando. Pero mira lo que estamos hablando, profesor Gustavo, ¿cómo es posible que Ecopetrol, una acción que está fluctuando entre 2.000 y 2.500 pesos, cuando por esos resultados tan maravillosos debería estar por encima de los 5.000? Recordemos que Ecopetrol en sus mayores cotizaciones llegó a tocar los 5.800, ¿sí?, sin tener los resultados financieros que tuvo el último ejercicio fiscal 2022. Pero lo que pasa es que obviamente la acción, ¿por qué se cae? Porque si no va a haber más desarrollo en exploración de nuevos contratos y nuevos proyectos, pues obviamente las reservas pues se tenderían a caer o tenderían a disminuir, ¿no? Por eso es precisamente que el mercado lo castiga, porque es que el mercado no es ingenuo, el mercado hace sus cálculos. Perfecto. Bueno, entonces, toda esta plata que ha ido a los fondos privados tiene hoy día un nivel de reservas, a final del año pasado, 350 billones de pesos. ¿En qué están invertidos? El 30% se lo devuelven al gobierno para que cubra el déficit. Ahora vamos a hacer un análisis con respecto a eso. El 15% está invertido en acciones y bonos, pero emitidos en años anteriores, no en capital fresco para la economía, y el 55% está invertido en el exterior. Y eso es un contrasentido, que un país que necesita ahorro se esté llevando el ahorro interno para el exterior. Pues yo digo que eso será positivo siempre y cuando, si está en el exterior, tenga una buena renta, ¿no? O sea, me explico. Mira el caso de que comentaba de Noruega. Noruega diversificó ese portafolio tan grande que tiene, que es $1.400.000.000.000 en distintos sectores, y hoy en día es sostenible y sustentable, ¿no? Y gracias a eso tienen unas rentas prácticamente, profesor Gustavo, que ellos prácticamente ya tienen el destino asegurado de Noruega. Sí. O sea, Noruega es un país súper viable, es de los, yo creo que ese país, lo que es con Suiza, Irlanda y Singapur,
deberían darle clases al planeta de cómo manejar economía, ¿no? Sí, pero hay una cosa y es muy clara y vale la pena que la gente lo sepa. Es que el tema es que la tasa de cambio aquí es muy fluctuante. Muy Y fluctuante. ustedes recuerdan, este año o a finales del año pasado 5.000, ya vamos en 4.100, uno no sabe si va a subir nuevamente, si va a bajar. En cambio, estos países industrializados, Noruega es uno de ellos, lógicamente, tiene una moneda fuerte, tiene una tasa de cambio muy estable con Por respecto sus a las monedas exportaciones y importantes. por su buen manejo económico, ¿no? Exacto. Y ya que usted está tocando el tema de dólar, comentémosle a los oyentes. Hoy está el dólar con un cierre de los 4.143 pesos y hoy está rebotando el 0.57% al alza, ¿no? Digo rebotando porque venía en caída y se está moviendo en un canal de entre los 4.100 y 4.200 pesos, que se tiende a mirar. Recordábamos que la Reserva Federal de los Estados Unidos la última vez dejó la tasa estable y como nuestra tasa está obviamente dentro de los niveles del 13.25%, pues somos más atractivos en este momento pues para que los demás capitales a nivel foráneo e internos también inviertan en renta fija, que en este momento puede ser atractivo en Colombia, digo de momento, ¿no? Perfecto. Recordemos que la tasa de inflación en este momento en el país es del 12,36%. Entonces, profesor, ya estamos terminando Panorama Económico, ya por tema de tiempo. Medio minuto para decir lo siguiente. Sí. ¿Qué pasa? Que la plata se está llevando para el exterior y mientras tanto se ha creado algo que también es irracional, y es que las pensiones las paga el Estado y crea un déficit que es casi equivalente al superávit que tienen los fondos privados. Es decir, las cosas son irracionales. Entonces, Sí. por un lado, yo se pienso, afecta profesor, que habría que hacer un llamado ahí, ¿no? Un paralelo. Uno, obligar al Estado que sea muy eficiente en el tema de ley tributaria para que acá puedan existir mejores valorizaciones y rentas. Sí, cuidar eso. perfecto. Y a los fondos de pensiones decirles, oiga, ustedes qué margen están rentando de acuerdo a lo que ustedes pueden hacer, o adentro o afuera. ¿Sí? O sea, pedirles más que todo como una fiscalización, pero no para quitarles espacio de maniobra, sino al contrario, para decirles a ellos, ustedes qué es lo que mejor están haciendo con respecto a los fondos a nivel internacional, qué rentas están manejando a nivel anual, ¿no? Sí. O sea, qué porcentaje, que eso sería algo positivo. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que es importante este programa para que la gente sepa, todos los aportantes al régimen de prima media, que ellos están corriendo un riesgo cambiario, que si la tasa de cambio sube, ganan, pero si la tasa de cambio se cae, ellos pierden. El año pasado el resultado de los fondos privados fue 16 billones de pesos de pérdida, a pesar de que la tasa de cambio aumentó. Como se invierte en un mercado que es inestable, porque el mercado de valores aquí o en el mundo y el año pasado demostramos inestable, por eso, el Wall Street, el índice de Wall Street, el valor de las acciones cae el 18%. Entonces lo que se ganó por aumento de tasa de cambio se perdió por la rentabilidad que fue absolutamente negativa. Por eso es importante, profesor Gustavo, tener gente experimentada en el tema de mercado de valores para que puedan invertir o en papeles de renta fija, de momento por si se cae la economía o las bolsas, o en renta variable, pero sabiendo en qué momento se entra para no llegar a tener esas pérdidas, ¿no? Pero volvemos a hacer el llamado precisamente al gobierno. El gobierno es el primero que tiene que crear una ley para que el país genere mucho incentivo para generar rentas, valorizaciones y ganancias. Nosotros no podamos dar el discurso contradictorio porque hacemos lo opuesto a lo que hizo Singapur, Irlanda, Noruega y todos esos países, ¿no? Perfecto. El impuesto a las sociedades de esos países es una maravilla. Profesor, lo invitamos para el próximo programa para que nos pueda acompañar y podamos seguir tocando estos temas en su globalidad y pues obviamente invitamos también a sus amigos y oyentes para que también hagamos debate en esto. Ojalá pudiéramos invitar algún día cercano a la rectora de la Universidad Nacional. O a la profesora Alejandra Sánchez, que fue la que... Claro, ¿de dónde, tocar estos temas. ¿Quién le da esa información de que la plata que le entregan los aportantes al sistema pensional solamente se le reconoce la pérdida del poder adquisitivo? Sí, eso es un tema social muy grande, de una afectación social muy grande y el grupo que hizo ese estudio tiene que darle la cara a la sociedad colombiana. Sí. Y si no, pues entonces que la rectora de la Nacional, por eso le enviamos el derecho de petición, responda por el estudio que se hizo allá. Porque curiosamente, mire profesor, nosotros tenemos, por ejemplo, en Colombia un impuesto de renta del 39%, no es bajo, es alto. Tenemos un impuesto de las sociedades que pasamos del 31 al 35%, el impuesto de las empresas y sociedades. Entonces, ¿por qué si Colombia también tiene buen tributo? Porque es tan ineficiente en la generación y en el buen manejo de los dineros, ¿no? Eso es algo que hay que revisar
y algo que nos tienen que contar los servidores públicos, ¿no? Entonces, pues, les hacemos precisamente una invitación para el próximo programa, para todos nuestros oyentes de Panorama Económico, a seguir con estos temas que son tan interesantes y en compañía del profesor Gustavo, seguir explorando estos indicadores que son tan importantes, porque esto, recordemos que se vienen unas reformas, ¿no? Entonces es importante que la gente sepa de primera mano qué hay, cuáles son los componentes y los ingredientes. Si quiere, despidámonos con un saludo. Sí, muchas gracias, Alejandro, y al doctor Luis Alberto Ávila, y una invitación también al Congreso de la República y al gobierno. Por favor, abran el debate a nivel público, lleven ese debate a la academia, pregunten a los economistas de los diferentes programas de economía qué piensan acerca de ese resultado financiero que nos presenta los actuarios y los matemáticos de la Universidad Nacional. ¿Es coherente? ¿Es racional? Sí, eso? Yo creo es importante hacer los debates, porque es que obviamente los que tienen que estar en el Senado y en la Cámara también son expertos, ¿no? Claro. Que sepan manejar el tema. Pero desafortunadamente no es así, ni las integrantes de las unidades técnicas legislativas no lo son, y sí que menos desafortunadamente hay que decirlo los congresistas. Y por eso es que tenemos el rol acá de medios para abrir estos temas, profundizarlos y hacerlos públicos. Perfecto. Muy buena tarde para todos los oyentes de Panorama Económico y muchas gracias a todos mis estimados colegas y nuestro querido invitado el día de hoy. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.